Teníamos un reto muy claro, pero teníamos muchas ideas y realmente había muchos agentes involucrados en todas esas ideas y necesitábamos de alguien que nos ayudase a hacer esa reflexión desde cero, ponernos el objetivo a medio y a largo plazo y saber un poco alinear todas esas ideas con los medios que teníamos, con el tiempo que teníamos, con el orden de prioridades que teníamos y bueno, para eso necesitábamos la profesionalización de esa reflexión y de ordenar todo el campo de ideas. En primer lugar, una respuesta muy rápida, que eso es algo que siempre hemos valorado mucho en Lines, que bueno, todos estamos hasta arriba de cosas, todos tenemos un montón de prioridades, pero es verdad que Lines siempre, rápidamente, siempre responde, ¿no? Desde el inicio, esa actitud siempre muy enfocada hacia el cliente. En segundo lugar, otra de las cosas yo creo que también que nos gustó, tranquilizó, es que Lines ya había trabajado también la temática del talento con otros agentes del ecosistema en Euskadi, con lo cual tenía un conocimiento bastante profundo de una administración, qué podía hacer, qué no podía hacer, qué instrumentos ya existían en otras administraciones, es decir, que ya habían pasado por esto con otra organización y eso también siempre ayuda, ¿no? Y efectivamente confirmaron lo que decía Laura, ¿no? Esa necesidad de pensar y de ayudar a ordenar antes que empezar ya a diseñar cosas. Ha sido un proceso muy dinámico porque, como bien decía Leire, nosotras teníamos una serie de acciones que en el corto plazo ya estábamos previendo poner en marcha y vosotros fuisteis capaz de incluirlas en el proceso y aún así ir dando pasos un poco mirando más hacia el futuro. Entonces ha sido dinámico porque ha sido en constante cambio, ha sido rápido y ha sido muy enriquecedor por eso, porque yo creo que se ha ido adecuando mucho a la situación, siempre teniendo en cuenta hacia dónde queríamos ir en el largo plazo, yo creo. Y luego también multidisciplinaridad en los equipos, ¿no? Al final esto no deja de tener un componente de consultoría, pero como bien ha dicho también Laura al inicio, estábamos hablando de un entorno digital, entonces también hacía falta personas con un conocimiento técnico, tecnológico, sí, para ver si las necesidades que teníamos o los retos que poníamos encima de la mesa podían ser cubiertos desde el ámbito de la tecnología, sí, ¿no? Y no es que fueran reuniones separadas o reuniones consecutivas, sino que de la misma reunión se trataban ambos ámbitos con personas diferentes, bueno, responsables de cada uno de los ámbitos, y eso también nos ha ahorrado, ¿verdad? Nos ha ahorrado tiempo, ha permitido que la conversación fuera única, porque sí, a veces cuando uno transmite al otro pues se pierden los matices. Entonces esa disponibilidad y el poder contar a la vez con esos dos perfiles, pues que para mí ha sido nuevo en el proceso. Yo no había llevado, por supuesto, sí he trabajado en procesos de reflexión estratégica y sí he hablado de tecnología, pero siempre separado, ¿no? Y ese mix a mí sí me ha resultado novedoso, o yo no estaba acostumbrada y en este caso concreto súper útil, ¿verdad? Para mí el valor añadido de esta colaboración quizás haya sido esa doble vertiente, ¿no? Por un lado, que hemos sentido que tanto vosotros, Lines, como nosotras hemos formado parte de un equipo único, que hacíamos una reflexión conjunta, pero luego el hecho de tener en un mismo equipo esa consultoría de reflexión estratégica ligada a la reflexión de hacia dónde vamos en el entorno digital con esta iniciativa ha sido un poco la clave de esta colaboración, que era el valor añadido que nosotros veíamos en Lines, que no lo hemos visto en otras empresas quizá. Para mí la palabra dinamismo ha sido un poco la que ha definido esa metodología de trabajo y no sé, en constante actualización, comunicación y un poco mirando también, nos han ayudado mucho a mirar al mercado, ¿no? Sí. Y a definir, o sea, yo creo que nos habéis ayudado muchísimo a definir cuál era el rol, el objetivo y el interés de cada stakeholder dentro del proceso para que esa reflexión estratégica fuese un poco 360. Entonces, ha sido una metodología muy 360. Cuando tienes un proceso tan completo o tan integral, tan 360, como dice Laura, necesitas especialistas diferenciados.
y en ese sentido Lines, interna o externamente, siempre nos ha ofrecido, nos ha proporcionado esos especialistas. Sí, yo añadiría también que parte de la metodología llevada a cabo quizás sea tan valiosa por eso que comentaba Leire, ¿no? Porque al final tú dentro de la reflexión estratégica y del plan de acción, que al final no deja de ser que hemos dibujado una hoja de ruta desde el inicio con un diagnóstico sólido hasta unas conclusiones y un plan de acción, claro, con tiempos y demás. Al final, Lines siempre nos decíais, bien, pero esta reflexión es nuestra y vuestra, o sea, es de este equipo, pero hay que contrastarla con el mercado, que es quien va a ser beneficiario de esta iniciativa, ¿no? Y también fue un input muy valioso de esa metodología, que efectivamente luego así hicimos, pero no nos dejasteis solos para que hiciésemos nosotros el benchmarking. Es eso. También sois capaces de asesorarnos oye, pues cómo lo podemos hacer. O sea, por supuesto. Sí. Por supuesto, la verdad es que nosotras estamos muy contentas con el resultado, como decía Laura, ¿no? Con el contenido, con luego el contraste que hicimos con los clústeres también. Creemos que los clústeres también les pareció muy útil esa parte del proceso en la que intervinieron. La verdad es que tanto cómo ha sido como el resultado, el contenido, claramente nos ha resultado súper satisfactorio e insisto, para mí como la clave del tiempo era tan importante también, sí. Y encima en el corto espacio de tiempo, ¿no? Y el resultado es que efectivamente hay un diagnóstico súper sólido con un plan o con una reflexión estratégica, con un plan de acción y una hoja de ruta que si tú ahora mismo eres ajeno al proyecto y vienes y lo ves, sabes qué tienes que hacer, cuándo y cómo y con quién. Nos han ayudado a pensar de otra manera, bueno, también es que aprendes de la consultoría, ¿no? De una metodología diferente, de ver cómo tienes que alinear diferentes cosas y sobre todo por esa parte de tecnología, que es parte de ese valor añadido también, pues para nosotros era bastante más nuevo. Y Lines desde el principio todo lo ha ido faseando, ¿no? Trasladándonos también ese mensaje de tranquilidad. Lines no miraba tanto el negocio en el corto plazo, sino que miraba el negocio en el largo plazo y que nosotros nos fuéramos sintiendo cómodas en el proceso. Con procesos o entidades que tenemos muchas ideas, a veces en este caso concreto también hay que decir que aunque liderábamos nosotros el gobierno, las 3 diputaciones también estaban involucradas y entonces, bueno, ponerse en la piel de 4 instituciones de un proyecto interinstitucional pues tampoco es fácil, ¿no? Con lo cual proyectos de este tipo complejos, entorno digital claramente y que necesitan un ordenamiento, yo creo que son el fuerte de Lines. Y pensando un poco también en entidades privadas como potenciales clientes de Lines, cualquier proyecto que involucre o que esté pensado para el desarrollo o lanzamiento de un nuevo producto, sobre todo que involucra el entorno digital, que siempre necesita o viene de una estrategia, una reflexión estratégica detrás, creo que Lines puede ser ese compañero que te ayuda a ponerlo en marcha.